Ali Landry sabe que para combatir las estrías hay que usar Palmer's Cocoa Butter. Está comenzando una nueva conferencia de prensa con el último reporte del terremoto, de los daños ocasionados por el terremoto de ayer en la costa sudoriental de Guatemala. También tenemos información que el pueblo guatemalteco pues se ha volcado a ayudar a los miles de afectados por el terremoto. Hace unos minutos hemos tenido comunicación con algunos colegas de la radio allá y nos están diciendo pues que en realidad no caben ya los víveres de tanta donación que están recibiendo. En este momento está el presidente Otto Pérez Molina. Escuchemos. Una cantidad importante de energía que tiene que ser liberada para evitar, ojalá que sigan réplicas de este tipo y no que se vaya a acumular y que pueda darnos alguna otra con mayor intensidad. Además de eso, les quisiera contar que lamentablemente el número de personas fallecidas nos ha seguido subiendo. En este momento tenemos reportados prácticamente que hay 52 personas que están reportadas ya oficialmente que fallecieron. Además de estas 52 personas que ya murieron, tenemos 22 personas que están desaparecidas. A estas alturas, las 22 personas que están desaparecidas y que hay lugares en donde las unidades de rescate, como por ejemplo la unidad de rescate humanitario del Ejército de Guatemala, logró pues ya rescatar, pero el cuerpo sin vida de un niño de 15 años, son el número que dejan de ser desaparecidos y que oficialmente se reportan como personas que fallecieron. Los datos que nos están dando en el interior es que ya casi a las 22 personas que todavía están desaparecidas, ellos las están sumando como personas fallecidas. Nosotros, mientras no estén los cuerpos, oficialmente no vamos a dar estos números, sino que vamos a ser cuidadosos para dar el número de personas que han fallecido. Pero esperamos tristemente de que este número vaya a seguir aumentando, el número de 52 que llevamos al momento. También les quiero contar que tenemos prácticamente 762 personas en albergues. Es decir, el número de las personas que están en albergues no es muy significativo, porque muchas de las personas que sus hogares están con daños han preferido irse a vivir con familiares o con amigos. Pero vemos el número que no es muy alto, el que está en albergues. Sin embargo, los que están en albergues están siendo atendidos con la ayuda humanitaria necesaria para que puedan recibir esa atención que se necesita. Tenemos al momento 2.966 personas evacuadas, tenemos 5.251 damnificadas y personas que fueron afectadas de una u otra manera, 1.200.000. Esos son los datos que tenemos hasta el momento. Y ahora empiezan a llegar ya el reporte de las viviendas que están dañadas. Este reporte es el que va a seguir creciendo porque, como lo dije el día de ayer, la primera prioridad fue atender a las personas heridas. Se atendieron más de 200 personas ya en diferentes hospitales, pero después de atender a las personas heridas y focalizarnos en el rescate de las personas o de atender a las familias de las personas que tuvieron alguna muerte, recuento, que es la segunda prioridad, el recuento de los daños. Y al momento tenemos 2.263 viviendas que han tenido diferentes niveles de daños. Este es un primer dato que estamos seguros que nos va a crecer. El daño a las viviendas es ahora, creo que va a ser en los próximos días, la principal preocupación que vamos a tener, que sería la fase cuando entremos a la reconstrucción. Esto es algo que es un dato preliminar, esas 2.263 viviendas que están desde viviendas que son totalmente inhabilitables hasta viviendas que están en riesgo. Por otro lado, les quisiera mencionar que
Nos han reportado, y esto es importante también porque ayer no lo teníamos reportado, sino solo derrumbes, es que han aparecido unas grietas en las rutas que van de Quetzaltenango a San Marcos y también en las rutas que van desde especialmente del 140 al kilómetro 164, que es en donde está Alaska, en donde también han aparecido algunas grietas y también hay inestabilidad en los cerros que están laterales a esta ruta. Por lo tanto, volvemos a hacer un recordatorio y volvemos a hacer una petición a los guatemaltecos, especialmente por estas grietas que aparecieron, de que solo si tienen una verdaderamente urgencia de hacer el viaje, que se desplacen por esas rutas, que aunque ya están despejadas, siempre los cerros están inestables y además de eso se está chequeando el grado de daño que pueden causar estas grietas que aparecieron y que están siendo reportadas. Aparte de eso, prácticamente no tenemos mayor problema. Hay 2 puentes menores que fueron reportados, uno en San José Chacayá, pero es un puente de una carretera, de camino rural. Y también es el otro puente que tenemos reportado, son caminos rurales. Eso no quiere decir que los vamos a dejar abandonados, se van a atender para evitar de que se obstaculice el paso. Daños a escuelas y edificios, tenemos prácticamente escuelas, hay 6 escuelas que han sido afectadas, así que el Ministerio de Educación va a hacer lo propio. Edificios en diferentes lugares, tenemos 7 edificios que fueron afectados, y de ahí prácticamente tenemos 20 albergues que están siendo están habilitados, mejor dicho, a esos 20 albergues, algunos con pocas personas, otros con más, y en total, ya les dije, son 762 personas las que están albergadas a este momento. Y les podría también decir que está funcionando el sistema. Tenemos los ofrecimientos de la ayuda que se han comunicado. Anoche a las 11 de la noche estaba hablándome el presidente Felipe Calderón de México, poniendo a la orden unidades de rescate o cualquier otra ayuda que se pudiera llevar. Lo mismo lo hizo el presidente Santos de Colombia, el presidente Porfirio Lobo de Honduras, la presidenta Chinchilla de Costa Rica, el presidente Ortega de Nicaragua. Hemos tenido muchísima solidaridad de los países, la cooperación española, como les dije, también está dispuesta a ayudarnos en lo que nosotros solicitemos, igualmente la República de Taiwán y también Estados Unidos. Se han enviado ya 44 toneladas de recursos de ayuda humanitaria a San Marcos y a Quetzaltenango, y continúa pues este tren de logística que está armado desde el día de ayer para poder llegar a los lugares más necesitados. Quiero decirles que ya decretamos el duelo nacional por 3 días en todo el territorio nacional por la tragedia que estamos viviendo, y además de eso estoy ahora por firmar el acuerdo en donde declaramos estado de calamidad en los departamentos que fueron afectados. No voy a declarar el estado de calamidad en toda la República, sino únicamente en los departamentos que fueron afectados. Específicamente estamos hablando de San Marcos, de Quetzaltenango, de el Quiché, por la parte sur que fue afectada, de Huehuetenango también, que fue afectado la parte sur. No lo vamos a declarar en Suchitepeques, no lo vamos a declarar tampoco en Zacatepeques, ni tampoco en Guatemala, sino que nos estamos focalizando en los departamentos que fueron afectados para ahí declarar el estado de calamidad y focalizarnos para poder ayudar lo más pronto posible con la ayuda y con los recursos que sean necesarios para empezar la reconstrucción de estos lugares que son vitales. La siguiente fase que vamos a tener que enfrentar, y que esto tenemos que consolidar datos todavía en las siguientes 48 horas, esperamos que hayan datos más
consolidados es en la reconstrucción. Es decir, después de que vayamos caminando en estas primeras fases, la siguiente va a ser la reconstrucción y eso necesitamos todavía un poco de más tiempo para tener los datos necesarios. Les quiero comentar también que la energía eléctrica está restablecida en un 95%. Solo nos hace falta un 5% que son tendidos de cables que se rompieron, pero se está trabajando en eso y esperaríamos que el día de hoy quede restablecido totalmente el fluido eléctrico en todo el país. Y el otro tema que seguimos trabajando también es el restablecimiento del agua potable, que ya se ha empezado a dar en la cabecera del departamento de San Marcos y San Pedro Zacatepeques, que eran los dos más afectados en este sentido. Así que esos son los datos que tenemos hasta el momento. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto estamos aquí atentos con los ministros, con el director ejecutivo de la CONRED para poderles dar la respuesta que ustedes consideren. Presidente, buenos días. Acerca del plan, acerca de la ayuda que se ha enviado, ¿qué tipo de ayuda es la que se ha enviado? ¿Qué se necesita? ¿Y cuál es el plan para poder distribuir toda esta ayuda? Bueno, mire, lo que se está ayudando es ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria, pues tienen los protocolos establecidos aquí sobre qué es lo que se envía. Pero aquí es prácticamente agua potable, se envían las esponjas que son las que sirven para que puedan descansar las personas, se envían alimentos de todo tipo, incaparina, se envían tal y como lo establece también los protocolos, los kits de higiene personal, pañales desechables, básicamente sobre eso está girando la ayuda humanitaria que se está enviando a los albergues y a los lugares donde están siendo más necesitados. Buenos días, presidente. De acuerdo a los centros hospitalarios que se encuentran en San Marcos, se encuentran en sobrepoblación. ¿Qué otros puntos para atender a los afectados tendrán ustedes por allá? Bueno, mire, el hospital de San Marcos ha estado atendiendo ya van más de 200 pacientes que fueron atendidos. Solo un 25% de estos pacientes necesitó quedarse recluido. Los demás fueron... Your digital media consultant is here. Thank you. Bien, estamos llevando a ustedes en vivo, tenemos un pequeño cambio ahí en la señal. Ustedes están viendo estas imágenes, parte de la destrucción, especialmente en la población de San Marcos. Y bueno, la conferencia de prensa en vivo, el mismo presidente Otto Pérez Molina, con los últimos datos, ha aumentado el número de fallecidos a 52, son 22. Los desaparecidos, pero advirtió que estas cifras podrían cambiar, que podría aumentar el número de víctimas fatales. Mientras estamos viendo estas imágenes, la destrucción, recordemos, y como nos lo ha contado, y vamos a ir en unos minutos a Miguel Salay, solamente en el caso de una familia de 12, murió sepultada como producto de este terremoto que ocurrió ayer en la zona suroriental, en la costa de Guatemala. El duelo embarga hoy a ese país. Sin embargo, también tenemos informe de la gran solidaridad de los guatemaltecos. Estuvimos conversando con algunos colegas, especialmente de Radio Jutiapa, donde nos estaban diciendo que ya no les cabe las donaciones de la cantidad y la solidaridad que ha llegado para las personas afectadas. En total, según el presidente, 1.200.000 personas afectadas. Hay más de 700 que están en albergues, pero bueno, lo que dijo que es un número bajo porque la mayoría cuya casa ha quedado destruida, pues han preferido irse a donde amigos o a donde familiares. Todavía están buscando desaparecidos tras este terremoto de 7,2 grados que sacudió ayer esa zona. Pero vamos directamente con nuestro corresponsal y nuestro enviado especial a la zona de San Marcos, Miguel Salay. Miguel, buenos días. Y bueno, desde que tú llegaste, porque apenas supimos, tú te desplazaste, nos decías, a unas 5 horas de la capital. ¿Cómo ha cambiado? Cuéntanos todo lo que has visto con las personas que has hablado. ¿Cuál es la situación en este momento? Muy buenos días, Glenda. En efecto, ayer cuando llegamos a esta zona, pues todo parecía un caos
varias casas derrumbadas a lo largo de los caminos, la gente angustiada, la gente triste por las cosas que estaban sucediendo. Acá mismo fue uno de los primeros lugares a los que llegamos. Aquí atrás podemos observar la casa de una persona que se dedicaba a la carpintería. Afortunadamente, en el momento en que la tragedia sucedió, él ya no se encontraba acá, pero podemos observar también por acá las casas con serios daños en su estructura. También vale la pena mencionar que las casas que más sufrieron daños son como esta, con estructuras de adobe. Por acá las cosas vuelven a la normalidad de a poco. Por ejemplo, este negocio que se encuentra acá, que es una ferretería, ya abrió sus puertas. En el centro de la cabecera departamental de San Marcos también muchos negocios ya abrieron sus puertas. Al fondo podemos observar que son los camiones que están ayudando a eliminar los escombros producto de las casas que se derrumbaron. Acá estamos ya en la calle Real, que fue una de las más afectadas. Al fondo podemos observar también una de estas casas en donde habían algunas personas. La casa servía para algunos eventos, no era una casa de habitación. Sin embargo, se puede ver cómo en su totalidad fue destruida por el sismo. Casas como las que están, o este negocio que está enfrente, por dar un ejemplo, en su fachada se ve intacta, pero nos han comentado que por dentro sus cimientos han sido destruidos completamente. Esta es una de las avenidas que más afluencia de personas tienen. Otro gran problema que se está suscitando es que como el adobe, al secarse y al desmoronarse, provoca mucho polvo. Esto posiblemente genere muchos problemas de salud, específicamente del aparato respiratorio. Ya todos los cuerpos de socorro se han volcado a atender las necesidades básicas en esta parte de San Marcos, Glenda. Miguel, bueno, muy interesante conocer de primera mano, tú que te encuentras ahí. Tenemos entendido, de acuerdo a las cifras que acaba de dar el presidente Otto Pérez Molina, aproximadamente unas 2.263 casas dañadas, parte de lo que tú estás mostrando. Cuéntanos, por ejemplo, tú llegaste desde ayer, hay sitios a donde poder alojarse. Entendemos que ya la electricidad ha sido restablecida, según lo dijo el presidente, también en un 95%, no así el agua. ¿Cómo están haciendo con estas necesidades básicas? Y también quisiéramos saber, Miguel, ¿cuál es la situación de los heridos? Si todos los heridos están en un mismo hospital. Recordemos que hay una gran cantidad de personas que quedaron heridas, estamos hablando de 200 personas. ¿Dónde están y cómo están? En efecto, nosotros ayer tuvimos la oportunidad de viajar al Hospital Regional de San Marcos, en donde estaba la mayoría de heridos, pero como bien dijo el presidente, muchos de ellos no quisieron quedarse en el hospital y fueron remitidos hacia sus casas debido a la levedad de sus heridas, o bien fueron acogidos por amigos o familiares. Por otra parte, en los albergues, pues ya la ayuda estaba llegando considerablemente. El agua potable aún no se ha restablecido. De hecho, nosotros en donde pudimos quedarnos anoche, el agua no había llegado, más que el agua que tienen los depósitos de algunos lugares. La luz se restableció en un 40-50%. Hay lugares en los que todavía no hay luz eléctrica. Acá en el centro ya hay luz eléctrica, pero en las aldeas aledañas, que es donde más difícil acceso hay, la luz todavía no ha sido restablecida. Acá podemos observar también a una calle y media más o menos, fue donde pereció una familia, la abuela, la hija y la nieta de una familia. Un niño de 4 años que fue herido, pues fue remitido también al hospital con serias heridas en sus piernas, Glenda. Miguel, pues te dejamos, sabemos que estás preparando un informe, entrevistas a la población, vean ustedes la magnitud de esta destrucción, este sismo, este terremoto en esta zona de San Marcos. Gracias, Miguel, te dejamos por ahora. Miguel Salay, reportándonos desde San Marcos en Guatemala. Vamos